Bueno, nos sentimos contentos. Gloria a Dios aquí en la Nueva Jerusalén y a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Poderlos saludar desde aquí, desde El Moján, Estado Zulia, Venezuela, donde estaremos transmitiendo lo que es el libro de Romanos. Hoy lo iniciamos. Culminamos con el libro Los Gálatas. Espero que haya sido muy satisfactorio para todos los que estuvimos escuchándolo, aprendiéndolo, meditándolo. Y hoy vamos a iniciar el libro a los Romanos. Un libro que se escribió 56 años después de la muerte de Cristo, según los estudios que se han realizado. Un libro que es como todos los libros, pero es una joya doctrinal donde establece toda la estructura compleja y completa y sistemática de lo que es la Biblia, de lo que es, si él lo está apuntando, que lo vamos a abordar, el pecado, la ley, el juicio. Pastor, va muy rápido. Repítalo. Vamos a abordar los temas del pecado, la ley, el juicio, la fe, la gracia, las obras, la justificación, la glorificación. Mire todos los acápites que vamos a abordar. Voy a repetirlo. Vamos a abordar los temas del pecado, la ley, el juicio, la fe, la gracia, las obras, la justificación, la santificación, la glorificación, la elección, la adopción. Esto me hace acordar cuando estudiaba medicina. Había que mover rápido esas manos. El plan de salvación. La obra del Espíritu Santo. Padre, este libro está bien completo. La obra del Espíritu Santo. La naturaleza y la vida de la iglesia. La naturaleza y la vida de la iglesia. El lugar de los gentiles y de los judíos en el plan de Dios. El lugar de los gentiles y de los judíos en el plan de Dios. Y la esperanza del cristiano. Gracias. Todos estos temas lo vamos a abordar aquí en lo que es el libro a los Romanos. El libro a los Romanos es un libro, amados hermanos, que lo escribió el apóstol Pablo desde Corintio. No había visitado a Roma y ya había escrito una carta para los romanos. Habían iglesias que ya habían sido fundadas por otros cristianos. Y sin embargo, Pablo les escribió esta carta muy, repito, cargada de doctrina. Una carta, amados hermanos, que nos va a centrar. Siempre he dicho que un cristiano que ya tenga 2 años en el Evangelio debería haberse leído el libro de los Romanos. Si tú tienes 10 meses, si tú tienes 1 año, y no han leído el libro de los Romanos, gloria a Dios que lo vamos a estudiar. Pero un cristiano con ya una trayectoria mínima de 2 años tiene que tener conocimiento del libro de los Romanos. Repito, porque es un libro cargado de muchos puntos doctrinales que son tan elementales en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Iniciamos el día de hoy con la introducción. Ya el próximo miércoles vamos a arrancar con todos los hierros, con todas las baterías. Pero apenas estoy en la introducción de este libro.
Vamos a leer el libro de Romanos, pero antes de entrar en el libro de Romanos, tenemos que saber que el autor es el apóstol Pablo y que Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y con el mismo Cristo directamente, como lo dice en Hechos capítulo 9, verso 1 al 7. Vayan conmigo al libro de Hechos, y ustedes conocen este pasaje. Sí, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Lo leemos bajo la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: gloria a Dios, que ya la hermana estuvo orando por esta palabra. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Yo quiero que usted vea con detenimiento que los judíos tenían un nombre y que al momento de tener un encuentro con Dios ya tiene otro nombre. Recuerde que Pablo se llamaba Saulo siendo judío. Y todavía cuando tiene este encuentro dice, respirando aún amenazas. Dice el versículo 2, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Puede sentarse, hermano. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es muy importante que comprendamos que Pablo era extremadamente religioso. Y para que una persona sea religiosa tiene que comprender que está, como dice la palabra, volver a ligar. Eso es lo que significa la palabra religión, volverse a ligar. Por eso es que Santiago escribe que la verdadera religión, o sea, él dice, si a esto lo van a llamar religión, bueno, atendamos a los huérfanos, a las viudas, vayamos a hacer el trabajo que es el evangelio, que es lo que nosotros vamos a profundizar. Entonces Pablo se encuentra en esta, digamos, en esta situación de religioso, hasta que tiene un encuentro con Cristo, y Cristo le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es un coces? ¿Qué es eso? Un coce, amados hermanos, era lo que utilizaban los ganaderos, los granjeros, al momento de que iban a llevar a trillar los bueyes y se pudiese quedar en el camino, pues tenían una púa, un aguijón, donde tenían que pullarlo para que pudiera continuar y no pudiera resistir. A ver, para clarificarlo mejor, es como cuando un caballo está parado y le pica una abeja. ¿Qué comienza a hacer el caballo? Comienza a tirar patadas al aire, pero son patadas al aire. ¿A quién le va a pegar? A una abeja que lo está picando. Eso es coces, aguijón. Entonces, Cristo le está diciendo a Pablo, le está diciendo, tú estás peleando conmigo. Te encuentras peleando conmigo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas personas, amados hermanos, a veces nos encontramos peleando con Dios? Peleando con Dios. Y no se han dado cuenta.
Pablo estaba resistiendo, hasta que Cristo le tuvo que hacer esa aclaratoria. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Hasta cuándo me vas a resistir? Me estás persiguiendo, me estás matando a mi gente, estás matando a mis hijos, estás persiguiendo la iglesia. Y es allí donde tiene un encuentro de ser un religioso a tener una relación con Cristo, que es muy diferente. El plan de salvación que nosotros vamos a estudiar en el libro de los Romanos es un plan, amado hermano, muy establecido, sistemático de parte de Dios para comprender que el evangelio no es religión. El evangelio es una relación con Dios. Y esto es muy importante, amado hermano, que estemos ubicados con esto. Porque cuando usted va a ver ahí mismo que una de las cosas que vemos ahí mismo y que es clave en esto que vamos a estudiar, y quiero que lo vea conmigo en el libro de Primera de Timoteo. Todo esto es la introducción, hermano. Primero de Timoteo, capítulo 1. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Estoy asentando las bases para que podamos comprender con profundidad este libro a los romanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vamos a leer el 13 y el 14. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 14. Mira lo que dice aquí Pablo escribiéndole a Timoteo. Ya después que tiene el encuentro con Cristo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Está conmigo? No solamente lo hizo por ignorancia, lo hizo por incredulidad. Pero, cuando usted se consigue un pero en la Biblia, tiene que entender que cambia toda la connotación de lo que se venía diciendo anteriormente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo está relatando y le está diciendo a Timoteo: yo antes era religioso, yo antes era muy idólatra, yo antes adoraba a María, yo antes adoraba a San Benito, yo antes me movía en los chimbangles, adoraba a Juan el Bautista y cuantas cosas adoraba, y era un religioso. Igual pasa con los brujos cuando se convierten. Veía por las redes sociales y me quedo impresionado. Una mujer vestida, mejor dicho, un hombre vestido de mujer, con unas uñotas largas, unas uñas larguísimas, pintaditas, bien arregladas, con maquillaje y todo. Tenían un altar atrás, un poco de imágenes. ¿Y qué creen ustedes que estaba cantando? Estaba cantando: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Hermano, hoy es el día que nos reconciliemos con Cristo. Yo decía, ¿qué es esto? Y la gente que no está ubicada bien claramente, amados hermanos, en la gracia, en la fe, en lo que Pablo está diciendo: yo era un perseguidor y un incrédulo, un idólatra, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Un verdadero encuentro con Cristo, porque es lo que Pablo le escribió allá a los Gálatas, que lo estudiamos muy bien, cuando dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amado, ya no nos pertenecemos. Si de verdad tuvimos un encuentro con Cristo, ya tú no te perteneces.
Y lo vamos a profundizar en Romanos, cuando Pablo dice, yo, Pablo, siervo. La palabra siervo significa esclavo. Ya cuando nosotros, amados hermanos, y lo relata, la palabra esclavo es que no se pertenece en sí mismo. Si un esclavo compraba una vaca, no era de él, era de su amo. Si un esclavo tenía un hijo, no era de él, era de su amo. Si un esclavo compraba tierras, no eran de él, era de su amo, porque él pertenecía a un amo que lo compró. Hermano, usted fue comprado con precio de sangre. Y el amo de nosotros se llama el Cristo de la gloria. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que no nos pertenecemos, amados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y para poder llegar a la altura de decir más, no vivo yo, más vive Cristo en mí, es que tiene que estar Cristo en mí. El día que estemos allá arriba en el cielo, Dios nos preguntará, ¿qué tanto te pareces a mí? ¿Qué tanto te pareces a mí? No fueron las almas que nos ganamos, no fueron las iglesias que fundamos, no fue que Dios usó mi ministerio para sanar a muchos y levantar muchos muertos, no, sino cuánto me parezco a Cristo, amados hermanos. Recuerde que la salvación es individual, y cada uno de nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho en este cuerpo mientras estuvimos con vida. Amén. A eso es que se refiere Pablo diciéndole a Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y cuando está hablando de abundancia, no está hablando de escasez, porque hablar de incredulidad es hablar de escasez. Hablar de perseguir a otros es hablar de escasez. Hablar de idolatría es hablar de escasez. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, hay algo que abunda, porque la Biblia dice que el que cree a mí, el que cree en mí dice que tendrá vida y vida en abundancia. Entonces, él está diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que vea esto porque vamos a estudiar el libro de los Romanos en 3 partes. La primera parte que vamos a estudiar del capítulo 1 al 8. Del capítulo 1 al 8 vamos a hablar de la justificación por la fe y sus consecuencias. Vamos a estudiar eso desde el capítulo 1 hasta el 8. La justificación por la fe y sus consecuencias. Después vamos a estudiar el capítulo 9 al 11. Es la segunda parte que vamos a estudiar del libro de los Romanos. Que es la exclusión de los judíos. Recuerda lo que dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La exclusión de los judíos y la inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de aquel texto que dice que nosotros fuimos injertados en el árbol? Y que, y se acuerdan que la Biblia dice que de 2 pueblos hizo uno. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? Lo rechazaron y se buscó a los gentiles, que somos nosotros, y de los gentiles fundó la iglesia. La iglesia de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Cuando el soldado, el centurión, le puyó el costado, si usted ha leído qué fue lo que botó Cristo, la Biblia dice que botó agua y sangre. ¿Qué bota una mujer cuando pare? Antes de parir. Agua y sangre. O sea, lo que me demuestra por la Biblia que Cristo estaba pariendo la iglesia. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Y siénteselo. Estaba pariendo la iglesia en la cruz.
Por eso es que esto es muy importante, amados hermanos, comprenderlo. Y la tercera parte, que es el capítulo 12 al 16, vamos a estudiar la exhortación y temas personales. La exhortación o exhortaciones y temas personales. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, repito, esta es la introducción. Ya la próxima semana ahí vamos a arrancar con el capítulo 1, pero estoy dando apenas la introducción. Cuando usted lee el capítulo 1, va a encontrar que predomina a lo largo y ancho romano, pero en el capítulo 1 la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. En Venezuela hubo hace poco, aproximadamente ya 20 y tantos días, un terremoto o un doble terremoto. Duplicado. Nunca en la historia de los terremotos se había visto esto. Un terremoto detrás de otro terremoto con una diferencia de unos segundos, 30 y tantos segundos aproximadamente. Y la gente que está metida allí en medio del dolor, que perdieron sus familiares, si usted no está leyendo las noticias, ya van un promedio más o menos de 50 personas que se han quitado la vida. Porque se le murió su esposa, cayó en depresión, el duelo. ¿Y qué noticia podemos darle? La buena noticia en medio de un dolor, de un sufrimiento, es el evangelio. El evangelio. De que hay esperanza, amados hermanos, después que nosotros partamos de esta tierra. Está constituido a los hombres, dice la palabra, que muera una sola vez y después el juicio. Es falso que eso viene una reencarnación. Es falso que vamos a quedar en el limbo. Es falso que hay un purgatorio. Amado, la Biblia nos enseña a nosotros que hay un juicio final. Y la Biblia habla de que viene un rapto para la iglesia. Y la palabra relata todo eso. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. La palabra evangelio en el original griego significa evangelión. Buena noticia, buenas nuevas. Usted lee el capítulo 1, verso 1, de ahí mismo de Romanos, y va a encontrar que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? ¿Para qué está apartado? Para el evangelio de Dios. Usted lee el versículo 9. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, ¿en dónde? Espíritu está en minúscula. Está hablando del espíritu de Pablo. En espíritu, ¿en dónde? En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 15, de ahí mismo del capítulo 1. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo menciona 4 veces en ese solo capítulo la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿Cómo puede la gente apreciarte? ¿Cómo puede tener una receptividad de ti cuando vean que en ti hay buenas noticias, hay buen testimonio? Alaba. Cuando te invita la gente y dice: no, yo hoy es día de la madre,
no voy a visitar a mi familia porque se van a emborrachar y yo no estoy para esto. No, hermano, tú eres una buena noticia para ellos. Si es que realmente estás en Cristo Jesús. ¿Dónde van a ver la mala noticia en ti y en mí? Cuando nos descuidamos. Pero échate una cerveza. Eso no es pecado. Y cuando te toman la cerveza comienza a andar el mal testimonio. Tú eres una buena noticia porque Cristo está en ti y está en mí. Y siempre tu familia te debería de ver como una buena noticia. Que verdaderamente el Evangelio está en ti. Que tú realmente has tenido un encuentro con Cristo. Que tus hijos te perciban de que verdaderamente, aunque yo estoy en el mundo, pero yo he visto a mis padres pagando un precio por mí. Una vez me escribió una hija mía y me dijo, estoy en pie por las oraciones de mis padres. Eso que demuestra que está viendo la buena noticia, a que vea lo contrario, que es la mala noticia. El Evangelio, Pablo dice, el Evangelio que ya vive en mí, y lo menciona 4 veces en el capítulo 1. Gloria a Dios. Ahora bien, amados hermanos, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El Evangelio, y si quiere apunte esto, es el esfuerzo del hombre. Escuche, perdón, el Evangelio es el esfuerzo del hombre. ¿Está apuntando eso? Mejor lo vamos a decir así, para que se escuche mejor. La religión es el esfuerzo del hombre en buscar a Dios. La religión es el esfuerzo del hombre de buscar a Dios. Usted no ve cómo la gente pagan promesas. Voy a caminar tantos kilómetros de rodilla porque me voy a pagar esta promesa. Voy a estarme flagueando la espalda, caminando 1 kilómetro. Es el esfuerzo, porque es la religión, lo religioso. La religión es el esfuerzo del hombre en buscar de Dios. Pero el Evangelio, la buena noticia, es el esfuerzo de Dios en buscar al hombre. ¿Sí me entendió esto, iglesia? Vuelvo a repetir, pastor. La religión es el esfuerzo del hombre en buscar a Dios. Mientras que el Evangelio es el esfuerzo de Dios de buscar al hombre. ¿Y por qué no me lo explica por la palabra, pastor? Por eso es que cuando nosotros salimos a predicar la palabra, la gente te dice, bueno, ahorita no, quizás más adelante. No me encuentro preparado. Eso va a estar como el evangélico de la esquina, como mi tío que es evangélico, y comienzan a sacar cuanto argumento. Escuche, cuando Dios llama a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 9, le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién estaba buscando a quién? Le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Lo andaba o no lo andaba buscando? Lo andaba buscando, hermano. Dios es el que nos busca a nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón cuando oigáis la voz de Dios. Porque, amados hermanos, es Dios el que nos ha buscado siempre. Lo que pasa es que el hombre se resiste. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, verso 10. Vayan conmigo al libro de Lucas. Y usted va a encontrar que Lucas
capítulo 19, da una referencia de Jesucristo. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿A qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, hermano, es tan importante predicar la palabra. Ay, pastor, yo lo tengo muy claro, sí, pero quiero que tenga muy claro que es Dios el que nos busca a nosotros. Cuando tú sales allá afuera a dar las buenas nuevas y a predicarle a las almas, estás librando una tremenda responsabilidad delante de Dios, porque Dios te está usando como un instrumento para buscar las almas. Porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y se supone, amados hermanos, que si ya tienes 2 años en el Evangelio, tú tienes que hacerte un inventario de cuántas almas te has ganado para el Señor. ¿A quién le has predicado? ¿A quién le has dado las buenas nuevas? ¿A quién le has hablado de Cristo? Y a su nombre. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos ahí en Romanos, versículo 2, otra vez volvamos a Romanos, y dice Romanos, versículo 2 del capítulo 1, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ya el Evangelio estaba súper anunciado desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice que era sombra de lo que había de venir. Usted lee Isaías 57 y habla de eso. Usted ve en el Salmo 22, Dios mío, lo dijo el salmista David, ¿por qué me has abandonado? Haciendo referencia de lo que Cristo estaba padeciendo en la cruz. Entonces ya el Evangelio en el Antiguo Testamento se venía anunciando. Y va a encontrar a lo largo y ancho del Antiguo Testamento todo lo que Dios venía hablando de Cristo. Por eso, amados hermanos, vemos que Cristo dijo, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Usted lee en el Antiguo Testamento que ya venía hablando de las puertas. Versículo 3. De ahí del capítulo 1. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. ¿Qué estamos viendo allí, amados hermanos? El núcleo, el centro del Evangelio es Cristo. Mire si Romano no está cargado de doctrina. Yo creo que no vamos a volver a bautizar todos otra vez, porque estamos recibiendo clase de doctrina. Esto es muy importante reforzarlo, hermano. Esto es muy importante refrescarlo. Dice Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8. Vayan conmigo al libro de Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Qué lindo leer la palabra, estudiarla, hermano. La palabra de Dios es una palabra cargada. Y sobre todo el libro de Romanos, gloria a Dios, es un libro que está profundamente diseñado para que podamos entender, amados hermanos, con profundidad los denuedos y los misterios de Dios. Amén. Entonces dice, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 10.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por quién? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Entonces, hermano, volvamos a Romanos, de ahí del capítulo 1. Cuando ya nosotros profundicemos el verso 16-17, vamos a darnos cuenta por qué dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la importancia que tiene Dios de que oigamos. ¿Por qué Dios se preocupa tanto que tú escuches y que yo escuche? Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores de ella. Por allá en el Antiguo Testamento dice, oíd atentamente. Cristo le dijo a los discípulos, mirad bien lo que oís. Usted ve que a lo largo y ancho de la palabra se preocupa el Espíritu Santo que oigamos, porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué preocupa? ¿Cuántos se acuerdan la enseñanza del día domingo? ¿Cuántos se acuerdan? Una enseñanza que dio unos domingos atrás. Porque Herodes oía bastante de Jesús, ¿sabe? Y Herodes oía, y dice la Biblia que se quedaba perplejo oyendo de Jesús. No se perdió un estudio bíblico, Herodes no se perdió un ayuno, Herodes no se perdió una vigilia, trayéndolo en estos tiempos, ¿no? Y usted veía, y usted ve Herodes ahí oyendo. Y yo siempre digo que ocurren dos cosas cuando se oye. Tiene un efecto bidireccional. O se quebranta y se arrepiente la persona, o de verdad resiste y se transforma en un arrancacabeza como Herodes. Alaba y disimula. Es tremendo, ¿no? No es oír, es escuchar también. Vuelvo a repetir, pastor. El oír es lo que usted ahorita está escuchando a través de estas ondas y que está saliendo a través de este sonido en sus oídos. Pero ya cuando entra este oír, este sonido en sus oídos y en mis oídos, ya yo comienzo a procesar la información y eso se llama escuchar. Ya el cerebro está siendo receptivo. Y por esa es la razón, amados hermanos, que tiene de 60 a 90 segundos las emociones en la vida de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que las personas caen en depresión? ¿Por qué las personas caen en un síndrome ansiolítico, en la ansiedad? ¿Cuántos han visto a las personas comiéndose las uñas? ¿Ah? Tronándose los dedos. ¿Ah? Eso es síndrome ansiolítico. De personas que, aunque usted no lo crea, amados hermanos, algo le está preocupando. Mire, cuando yo estudié medicina, nos dieron una materia que se llama la psiquis. Y una de las cosas que nos enseña a nosotros los médicos es ver al paciente desde el primer momento que entra por la puerta, verle el rostro. Con el puro rostro ya te están demostrando en qué condiciones viene. Ahora,
¿por qué Pedro escribe por allá, en el capítulo 1, si no me equivoco? Echo toda mi ansiedad sobre él. O sea que me demuestra que Pedro padeció de síndrome ansiolítico. Y usted lo ve a lo largo y ancho de la palabra que fue bien ansioso. Usted cuando lo ve, va a encontrar en el perfil de Pedro, de que Pedro, amados hermanos, era maldiciente. El Pedro que negó a Cristo. Pero me llama mucho la atención de que cuando yo leo primera y segunda de Pedro, no es el mismo Pedro que yo leo en los evangelios. No es el mismo. No es el mismo Pedro que fueron a buscar a Cristo y comenzó a cortar orejas. Yo sé que usted me dirá en esta noche, porque esas preguntas no las hacemos todos. ¿Qué hacía Pedro con Cristo con un cuchillo metido? ¿Qué hago yo en mi vehículo con un bate allá adentro? Yo no sé por qué me metí por aquí. Como aquel hermano siempre se los comento. Le dice un hermano al otro: varón, ¿y usted por qué todavía porta armas? ¿Por qué tiene ese revólver ahí metido en su casa? Por si acaso me falla la fe. Está como Pedro. Anda con Cristo con un cuchillo encima. La gente lo justifica y dice: no, es que él era pescador. Pero bueno, ya cuando ya yo dejo mi trabajo de médico, ya yo dejo todo en la camioneta. Yo no me traigo aquí el estetoscopio ni el tensiómetro. Yo tengo que dejar todo allá. Por si acaso. ¿Qué hacía Pedro con un cuchillo, amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un verdadero encuentro con Cristo, amado. Y eso es lo que Pablo se preocupa en los romanos. Ok, fundaron obras allá. Fundaron iglesia en los romanos. Y le voy a escribir esta carta porque estaba viendo la carencia, el déficit que tenían en doctrina muchas iglesias en Roma. Muchas. Por eso es que yo digo que estas cartas están más vigentes que nunca. Están más actualizadas que nadie. Ya para finalizar, observe esto, hermano. Usted va a encontrar en Romanos capítulo 10, verso 17 y 18. Lo acabamos de decir. Así que la fe es ¿por qué? ¿Por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, mire la pregunta que hace. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sus palabras. Escuche esto, hermano, porque con esto finalizo. Los estudios científicos han arrojado que los perros escuchan el sonido cuando se cae un alfiler. Un perro que te acostó y usted suelta así una aguja, un alfiler y cae, el perro se va. Un perro tiene afinado muy bien los oídos. Un perro, un animal. Esa es la preocupación que tuvo Cristo. Y es la preocupación que tiene Pablo. Y es la preocupación, como lo dije ahorita, de todo lo largo y ancho de la Biblia. ¿Se acuerdan del muchacho del espumarajo? No, es que pasa por el agua y pasa por el fuego y se le mete el espíritu. Y Cristo hace una anamnesis, que como lo llamamos en la medicina, como todo buen médico por excelencia, como es Cristo, hace una anamnesis. Una anamnesis es hacer una historia retrospectiva de lo que se viene dando para poder dar con el diagnóstico. Y dio con el diagnóstico. Y los diagnósticos, amados hermanos, me llama la atención. Porque el padre había dicho que él era mudo. ¿Se acuerdan? Yo di esa enseñanza aquí. Y Cristo le dice: ¿desde cuándo está así?
El Padre le responde desde niño. Y Cristo se voltea y le dice, espíritu, no solamente lo llamó mudo, el Padre lo está viendo mudo, pero Cristo dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él. ¿Cuántos espíritus de sordera hay en la iglesia, hermano? Oído. ¿Cuántos espíritus de sordera? Hermano, es impresionante ver gente que tiene años en el evangelio, años en la iglesia, oyendo, 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 oyendo y no cambiando. Sin fruto. Pero ya eso lo dejamos para la próxima semana. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Esto apenas es la introducción. La próxima semana vamos a arrancar con el capítulo 1, con toda la batería. Y nos vamos a gozar. Padre, he predicado tu palabra, Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Bendigo a cada uno de los que hicieron el esfuerzo de entrar en este libro a los romanos, en esta introducción, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos y de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, mi Dios. Amén, amén y amén.